la Asamblea se ha convertido en un equilibrante, que claro, el gobierno lo va a decir bloqueador, pero no es así, es equilibrante, frena las cosas un poquito, calma, y cuando hay que dar paso, da paso, como un buen padre, como un buen anciano que controla, y eso es debido a que hay muchas voces, muchas conciencias dentro de ella. A esta hora de la mañana está conectado con nosotros a través del Zoom el asambleísta John Vinuesa. Vamos a analizar la situación que vive nuestro país, también lo que va a sesionar hoy día en la tarde, en horas de la tarde y noche, el Pleno del Parlamento. Pero antes escuchamos su saludo, asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a los micrófonos de la radio. Hola, buenos días. Gracias por permitirme comentar un poco lo que se está haciendo y lo que está pasando en la Asamblea en consonancia con lo que está pasando en el país. Buen día. Antes de empezar con esto, asambleísta, usted remitió un memorando en el que solicita puntos específicos tanto al presidente de la República, al presidente de la CONAIE y también al presidente de la Asamblea Nacional respecto a la situación que vive nuestro país. Básicamente, ¿qué es lo que está usted solicitando para tratar de solucionar lo que se vive actualmente? En resumen, hay tres temas, tres posiciones fundamentales y tres actores fundamentales. El primero es el señor Leonidas Issa, quien es parte de las movilizaciones. Esto es importante entenderlo. Él es parte de las movilizaciones y como tal tiene una responsabilidad. Es necesario que las movilizaciones sean enmarcadas dentro de la ley y de manera pacífica. El hecho de las agresiones que han sufrido algunos ciudadanos dentro de estas manifestaciones y también propiedad privada y propiedad pública hace pensar que es necesario que el dirigente organice y hable con sus bases para que esto no suceda. Sí, él puede dar directrices, no es cuestión ni siquiera de bajar la fuerza de la movilización, sino simplemente de que se den las directrices a las bases para que permitan, por ejemplo, pasar las ambulancias, inclusive a familiares de enfermos que muchas veces están en otro territorio y que se quedaron atrapadas en su territorio por alguna razón. Entonces, este es el pedido de un poco de responsabilidad logística, le llamaría yo. El segundo punto es respecto al presidente. Al presidente el tema va por el lado de las causas de esta movilización. O sea, la movilización se da básicamente por una razón, falta de inversión pública. El presidente tiene unos recursos en el exterior que no los utiliza en el desarrollo del país por la razón que sea. Y el pedido va en que vía decreto, de una manera clara, que no sean promesas a futuro, sino una cosa real y directa, él reinvierta en el país, en los sectores más cruciales, que son la obra pública, la salud y la educación y la seguridad, invierta al menos el 50% de estas reservas monetarias que tienen en el exterior y que nos han tenido paralizados durante 6 años. Aquí hay que dejar clarísima la cosa. El gobierno nacional ya tiene no solo sino el anterior. Entre los dos son 5 años de paralización del país. A veces uno piensa en que estamos paralizados una semana. No, señores, el país está paralizado 5 años. Y eso es la causa fundamental de la protesta social. Protesta absolutamente legítima, en donde lo único que hace falta es un poco más de control de las bases, ¿no? de parte de los mismos dirigentes. La tercera parte de este memo, de este documento, va dirigida al doctor Virgilio Saquicela. Sí, porque la Asamblea puede ser el nexo fundamental entre las dos partes. Puede ser la mesa de diálogo, puede poner las sillas y puede poner el papel en el cual se escriban los acuerdos. Y esto requiere de una decisión política fuerte. Así es que eso fue, en definitiva, ponerme a las órdenes para que cualquiera de estas tres partes
me tome como mediador si es que lo considera a mí o a cualquier asambleísta. Por supuesto, creo que no habrá asambleísta que rechace el rol de mediar en este gran conflicto social. En este último punto, precisamente, es parte de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para las 17 horas con 15 minutos de este día, que se sienten a dialogar, que la Asamblea Nacional ya la semana pasada, varios parlamentarios, bien lo decía usted, se han propuesto para ser mediadores, que el Poder Legislativo sea parte de esta mediación para llegar a un acuerdo. Dadas las circunstancias, dado el estado de excepción en el que vivimos, dado el último pronunciamiento del presidente de la CONAIE que ha dicho que no se van a sentar a dialogar mientras no vean algo infirme por parte del gobierno, ¿hay cómo mediar? Por supuesto, pero yo también creo en lo mismo que dicen estas personas, estos ciudadanos. Aquí ya no es cuestión solamente de palabras, son acciones, o sea, decretos ejecutivos directos y claros de inversión pública. Así de fácil, decretos ejecutivos y claros de inversión pública. Eso es lo que hace falta. El presidente pone 3 decretos de inversión pública y verá cómo las cosas se solucionan inmediatamente. Yo no siento aquí ningún otro afán que el hecho de que este gobierno rectifique su rumbo y vaya por el buen camino. Es difícil, ¿no? Porque si usted mira las actitudes del presidente de la República, no hay actitudes, simplemente está dejando un vacío profundo en el gobierno, no actúa, deja que la policía actúe, le da directrices de intervención fuerte, dura, pone este estado de excepción que no tendría razón por la forma como se están dando las cosas y ya, así es que el diálogo se puede dar cuando el presidente de la República ponga oídos y genere acción. No es solamente palabras. Y por ahí iba mi pregunta, porque el presidente de la República dice, y a través de sus ministros, constantemente que están dispuestos al diálogo, abiertos al diálogo, pero hemos visto que la presidencia, toda la zona de la presidencia está totalmente blindada, está militarizada, presencia de policía, está totalmente resguardado. Hemos visto lo que sucedió el día de ayer en la Casa de la Cultura. Ayer Leonidas Issa en su llamado pedía a las universidades no cerrarles las puertas. Organizaciones, fundaciones que han dicho, ustedes serán recibidos acá, me refiero a las organizaciones indígenas, aquí quienes se manifiesten en Quito para que vengan y descansen, y también han sido intervenidos por la policía. De ese lado, ¿cómo dialogar si se ponen en una postura en donde se está blindando todo? O sea, usted me pregunta si es que es posible el diálogo, yo le digo que absolutamente posible. Pero si el gobierno se blinda, como usted mismo ha señalado, evidentemente no va a haber cómo encontrarse. El gobierno del encuentro tiene que ser del encuentro, no del parapeto y del escondrijo. Me parece que vea, aquí hay una cosa que uno se pregunta a veces: ¿por qué por ejemplo, el señor Lasso manda a detener al señor Issa? Cuando uno se pregunta políticamente eso, más allá de lo judicial, cuando uno se pregunta políticamente eso, uno dice, pero es que no entiende, no entiende de política, ¿o qué le pasa? O es que no entiende realmente, o es que estaba buscando el caos. ¿A su criterio agudizó toda la situación? ¿La detención de Issa? Absolutamente, le dio toda la pólvora que le hacía falta para que esto crezca. Si es que o sea, ahí tenemos dos cosas: o son ineptos y no supieron entender la situación y decir, no lo hagan, cuidado, esta cosa no se hace porque pueden encender los ánimos, o lo hicieron a propósito. O sea, o ineptitud o lo hicieron a perversidad. Una de dos, no hay otra, no le encuentro una lógica racional, porque además después dan paso atrás, o sea, sin pronunciarse obviamente, pero dan un paso atrás. Entonces, o van a la deriva o es lo que querían hacer a propósito. Asambleísta Vinuesa, hoy día decíamos el Pleno de la Asamblea Nacional va a sesionar. ¿Cuánto aporta el análisis que pueda hacer hoy el Pleno de la Asamblea respecto al decreto ejecutivo 455 que consta en el punto del orden del día? Verá, hay una cosa que quizás a la Asamblea le ha faltado, y es la de posicionarse como la única institución capaz de equilibrar los poderes. Más aún esta Asamblea
que, más aún, esta asamblea que no tiene mayorías absolutas. El momento en que no se tiene mayoría absoluta, evidentemente va a haber más debate, más diálogo, ¿no? Eso va a suceder. Pero, además de eso, la asamblea logra frenar excesos democráticos o excesos del poder. Dicho de alguna manera, cuando uno va muy rápido se puede, el golpe es más fuerte. Cuando uno corre muy rápido en el carro, el golpe del choque puede ser mucho más fuerte. Cuando uno va un poco más despacio, los efectos negativos van a ser menores también. A veces yo veo en este sistema presidencialista, demasiado presidencialista, veo que los presidentes quieren correr hacia donde ellos consideran lo correcto, ¿no? Sea económica, políticamente, organizacionalmente. Si es que el uno quiere fortalecer el Estado, corre hacia ese lado y no le importa nada y tapa todas las voces. Si es que el presidente quiere correr hacia la privatización, corre como loco hacia la privatización, no le importa nada y trata de tapar todas las voces. En este campo de acción, la Asamblea se ha convertido en un equilibrante, que claro, el gobierno lo va a decir bloqueador, pero no es así, es equilibrante, frena las cosas un poquito, calma, y cuando hay que dar paso, da paso, como un buen padre, como un buen anciano que controla, y eso es debido a que hay muchas voces, muchas conciencias dentro de ella. En ese sentido, la Asamblea va a analizar el día de hoy si es que es o no pertinente mantener ese estado de excepción. Yo creo que no se debe mantener, hay otros que sí creen, y ese será el debate. Finalmente se tomará una resolución que deberá ser acatada por el presidente. Ahí el presidente tomará decisiones, o enciende la pólvora o la apaga, o arma más problema o lo tranquiliza. Ya dependerá de su capacidad y de sus intenciones. ¿Por qué, a su criterio, no mantener este estado de excepción y cuáles serían las acciones que enciendan por parte del Ejecutivo aún más la situación que ya se vive en el país? Porque la violencia genera violencia. La violencia genera más violencia. Y la única forma de convertir a un enemigo en amigo es el amor. Y esto que puede sonar muy de corazoncitos y flores es real, porque en la política real usted da directrices a la policía. Señores de la policía, permitan la movilización, controlen los desmanes, controlen a la gente que está por los alrededores, tratando de lucrar de la movilización, y dejen que la movilización avance, que esté tranquila, que haga lo que tiene que hacer, proteja los centros de poder, y ya. O sea, esa es una posición racional de uso legítimo de la fuerza policial. ¿Sí? Pero por el otro lado, usted puede decir, repriman, no permitan, y si es que ven alguno por ahí aislado, sáquenle la madre, denle de toletazos, de golpes y patadas en la cara, que es lo que ha pasado, que es lo que hemos visto. Entonces, usted decida, ¿cuál de las dos asume? Los más radicales siempre pedirán que la violencia se exacerbe, que sea más grande. Los menos radicales, como soy yo, siempre pediremos la búsqueda del punto central, del punto medio, tanto en las peticiones como en las formas. Asambleísta, usted decía que el Poder Legislativo debe buscar la forma equilibrada después de lo que está sucediendo y en medio de todo esto, y es por eso que se va a analizar acá en la Asamblea Nacional. Esto implicaría, como usted decía, que por parte del Ejecutivo no se va a ver muy bien. Ya no sería la primera vez que el presidente de la República hable de una muerte cruzada, que es lo que también ha sonado en las últimas semanas. Ojalá. ¿Qué significa escuchar, por ejemplo, este término una vez más si es que así sucede? Ya decíamos, no es la primera vez que la Asamblea Nacional va por un camino diferente a lo que piensa el Ejecutivo, se habla de una muerte cruzada y suena con muchísima fuerza. Verá, no sé cómo sea su vida personal, pero voy a poner así un ejemplo en general. Cuando en una pareja hay conflictos, hay dos opciones. O se da la vuelta, abre la puerta, da un pastazo y se larga,
o respira, es tolerante y dice, sigamos hablando, sigamos hablando. Los conflictos los podemos solucionar juntos. Sí, este señor puede dar el portazo o puede tener toda la paciencia del mundo y seguir y buscar el diálogo. Sí, cualquiera de las dos opciones. La otra también en una pareja es quedarse mudo, no decir nada. Estar sentado ahí en el sillón y no decir nada. Así es que tiene tres opciones. O se queda sentado en el sillón mudo sin decir nada, o dialoga, tiene paciencia, o da el portazo y se va. ¿Por qué camino se cree que va? Y yo no lo sé, pero si es que él quiere irse y para eso tengo que dejar mi cargo, encantado de la vida, feliz de la vida, si es que este señor se va. Y yo tengo que dejar mi cargo por eso, sin ningún problema. Y le aseguro que hay asambleístas patriotas que tampoco tendrían problema. Asambleísta, ¿contarían con los votos para hoy día respaldar este punto del orden del día, para analizar el decreto ejecutivo, para no dejar que continúe la vigencia de este decreto? Para que ingrese el orden del día se necesitaban 70 votos. Eso sí hubo. Creo que con las justas, pero hubo. No soy yo quien estuvo organizando, yo hice también parte 71 de mi votos. pedido. Sí, 71 respaldos. Ya, entonces siempre puede haber el tema de que alguno de los asambleístas, y verá lo que voy a decir, no voy a usar la palabra se vire, voy a usar la palabra reflexione y tome otra decisión que no sea apoyar. Siempre puede pasar eso. Cualquiera de estas opciones puede darse el día de hoy. Pero el hecho de que hayan habido 71 firmas ya nos da un criterio. Asambleísta, usted decía al inicio de esta entrevista que se ponía usted como mediador si es que así se solicitaba. Hasta este momento usted se ha acercado a organizaciones indígenas, usted se ha acercado para plantearles esta posibilidad de mediación. Verá, en Chimborazo sí, por supuesto. En Chimborazo he conversado y he estado cerca de muchas organizaciones en estos días dialogando. Estoy en Quito ahora, ¿no? Claro que conversar con ellos es difícil y uno de los puntos que ponía yo en el memorándum es el hecho de acercarse a las calles. Hay muchos actores que por el show mediático golpean o amenazan a cualquier otro político que quiera ser parte de. En vez de incluirlos, te dicen, tú no te metas, esto no es tuyo. O sea, llaman a la ciudadanía, pero a los políticos los ponen por fuera. A mí eso creo que se entiende bastante bien el trasfondo de ese tipo de actitudes. Inclusive alguna persona me dijo, no digas nada porque así no te guste tal persona, no va a decir ni el nombre, pero se puede entender quién, tal persona será presidente y no sé qué. Digo, ¿qué es campaña presidencial? Entonces, es un tema que es muy, que va más allá inclusive de las mismas fondo de la protesta, fondo social, va por el lado también de actores políticos que quieren emerger. Y cuando un actor político quiere emerger, en el país generalmente cree que se emerge aplastando a otros o no dejando que otros también emerjan o salgan. Por eso es complicadísimo inclusive el ser parte de una mediación. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Queremos agradecer al asambleísta John Vinuesa, legislador, quien nos ha dado a conocer respecto a su posición, su criterio respecto a estas movilizaciones que registra ya el 8º día, también el Pleno de la Asamblea Nacional convocado para esta jornada.